Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Desde Costa Rica al mundo mi voz va a llegar, llevando luz y esperanza, un mensaje de paz. Con fe en el camino lo voy a compartir, porque en Cristo hay vida y en Él hay porvenir. Tengo algo que contarte, oh, oh, un mensaje de amor que es para ti. Oh, tengo algo que contarte, oh, oh, la esperanza en Cristo te hará feliz. A través de ondas el amor se escucha, y en cada palabra su gracia se luce. No importa la distancia ni el lugar donde estés, este es el mensaje que te hará renacer. De Costa Rica para el mundo. Buenas noches, Dios les bendiga, qué privilegio tenerle otra vez con nosotros. Gracias por sintonizarnos, gracias porque, como hemos dicho todos los días, ¿verdad? Que usted es tan importante lo que usted hace de tomar ese clic para ayudarnos, para llevar a más personas este programa, que tiene dos intenciones, como siempre lo hemos dicho. La primera intención es dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder hablar de Él, poder hablar de las maravillas que Dios hace. Y la segunda intención es darnos a conocer y crecer como hemos crecido con provisión de Dios. Es el lugar donde hemos ayudado durante 26 años a muchas personas, a muchas mujeres a salir del problema de la adicción a la droga y al alcohol. Para los que nos sintonicen por primera vez, Provisión de Dios es un albergue para mujeres con problemas de adicción y otras vulnerabilidades sociales. ¿Qué hacemos ahí? Pues compartimos con ellas el amor de Jesús. Y ha habido historias de éxito. Aquí en el programa hemos traído a muchas muchachas, vamos a traer más de tantas que han salido adelante, que hoy se encuentran con emprendimientos, se encuentran también con la recuperación de sus hijos y pueden seguir adelante una vida normal como se la merece cualquier hijo de Dios. De verdad le agradecemos mucho que usted tenga la amabilidad de compartirnos, de llevar a otras personas el mensaje que transmitimos. De verdad, muchas gracias. Hoy es un día muy especial, hoy tenemos a un invitado muy especial. Va a ser un programa un poquito diferente a lo que tenemos acostumbrado siempre, va a haber dinámicas un poquito distintas, pero yo no le voy a decir quién es el invitado, sino como siempre Rosemary es la que le habla del invitado. Buenas noches, que el Señor los bendiga y gracias por estar en su programa Tengo Algo que Contarte. En esta noche tenemos una vez más una historia de vida en Cristo Jesús, una persona que viene de lejanas tierras que nos va a contar situaciones acerca de su vida y de su llamado, de su ministerio. Él es el pastor Ted Sandwich. Lo que me dijeron que no dijera lo dije. Sandwich, es con Q, ¿verdad? Okay. Sandwich. Ahora sí. Perdón, sí. Sigue adelante, no importa. Gracias, es normal que gracias. Los apellidos extraños se nos compliquen. Sí, él nos visita desde los Estados Unidos y está con nosotros también el hermano Moisés Díaz, que nos va a colaborar con la traducción en esta noche. Bendiciones a todos y esperamos que sea de bendición para cada uno el programa de hoy. Buenas noches, Pastor Ted.
Hello, my name's Ted Sandquist, and I have something to tell you. Hola, mi nombre es Ted Sanquez y tengo algo que contarles. I'm really happy to be here with my friend Moses, and we're going to work at communicating something with you. Y bueno, estoy muy contento de estar con mi amigo Moisés y vamos a estar trabajando en comunicarles algo. So I'm going to tell you a little bit of my own story before we start talking about other issues. Can I do that? Y bueno, primero quiero contarles un poco acerca de mi historia, así que ¿está bien si lo hago? Well, I was born when I was very young, in 1947. Yo nací en 1947. So I grew up as a boy in the 1950s in the United States of America. I lived in Sacramento, California. Y bueno, yo crecí en los años 50 y soy de Sacramento, California. Yeah, and I was born to a mother and father who were strong believers. In fact, my dad was a pastor. Y bueno, mis papás eran creyentes y de hecho mi papá era un pastor. When I was 10 years old, I had a very strong experience with the Lord where he came and met me, and I had a vision of the Lord himself on a throne in heaven. Y cuando tenía 10 años tuve una visión muy interesante. El Señor se encontró conmigo y pude ver en una visión a Dios mismo sentado en el trono. That was about 68 years ago now, and I'm still following him because, you see, he asked me, could he have my whole life? Y eso fue ya hace 68 años y aún yo lo sigo porque Él me pidió que si yo quería y podía darle mi vida. When you're a young person like that and God gives you a vision of being in his presence, it's an incredible thing. How can you say anything but yes to him? Y cuando uno tiene una experiencia de esta clase con Dios, ¿qué más se puede decir que sí, verdad? So my journey has been really in my whole life, through my growing up, through my education, etc. I have been a follower of Jesus. Y bueno, a través de mi vida, a través de mi educación, yo he sido un seguidor de Jesús. I ended up privileged to be able to go to Christian college and to graduate school, and following that, I went into the ministry in the early 70s. Y tuve el privilegio también de estudiar en la Universidad Cristiana y a principios de los 70s empecé mi ministerio. In fact, though my hair is very short right now, back when I first went into the ministry, I had long hair down below my collar. Y bueno, ahorita es poco el pelo que tengo, pero cuando empecé el ministerio llegaba más abajo de mi cuello. Because you see, I was very interested in pursuing Jesus in the context of the culture and the generation that I lived in. Porque yo estaba muy interesado en alcanzar a la cultura, en la generación en la que me encontraba en ese entonces. I was a folk singer. I'd been singing for almost a decade by this time, in front of other people and in coffee houses and all kinds of places where we could share Jesus with people with music and discussions. Y bueno, yo soy músico y era la forma en la que yo podía también alcanzar a otras personas a través de la música, en cafeterías, en lugares públicos, al frente de muchas personas, poder predicar de esta forma también. In fact, I started playing music with people, with a couple of my friends, long before we should have. We weren't any good, but we were excited about doing it. Y bueno, creo que empezamos a tocar música antes de lo que debíamos porque no éramos muy buenos, pero aún así mis amigos y yo pudimos avanzar y mejorar. ¿Qué género tocaban, pastor? Which gender? What kind of music? Well, I play acoustic guitar, and it was mostly folk music that I was singing at that time. Música folk o guitarra acústica. Qué bonito. Yeah, I was very familiar with church music and everything, but when you do that with a guitar, it doesn't sound like church music used to sound. Y bueno, en aquel entonces yo era muy
entendía muy bien acerca de la música de la iglesia, pero cuando en aquel entonces se tocaba con una guitarra acústica, no sonaba justamente como sonaba en la iglesia. No organs, Sin órgano, usually no piano, sin piano, ¿verdad? and Nada más. sometimes drums and the bass guitar and that sort of Y thing. más bien agregábamos la batería, ¿verdad? Para aquel entonces era algo diferente. El bajo, Muy, por muy ejemplo. revolucionario, ¿verdad? En ese tiempo. Sí, esa palabra. Claro. Revolutionary. Yeah, En la well, iglesia, sí. definitely what you might call counterculture to where the church was at that time. Y tal vez podemos decirle algo como contracultura, ¿verdad? El tiempo en el que nos encontrábamos. So my journey in the Lord is actually documented in music since the early 70s, and that was one of my prayers, that I could communicate with people and with God through worship. Y bueno, mi caminar con Cristo prácticamente está documentada en todas las canciones que he escrito a través del tiempo. Y esa era mi oración, que pudiera alcanzar a muchas personas a través de la música. So by 1972, I was married to a wonderful woman, and I will have been married to her now 55 years this July. Y bueno, en el 72 ya estaba casado con una hermosa mujer que ya este julio vamos a cumplir 55 años de casados. Wow. I have 4 grown children and 17 grandchildren. Tengo 4 hijos ya adultos 17. y 17 17 nietos. Qué lindo. Yeah. They all call me Abba. Todos me llaman Abba. That's our name. My wife didn't want to be called Grandma, so she's Abby and I'm Abba. A mi esposa no quería que le llamaran abuelita, entonces prefirió que le llamaran Abby y a mí Abba. One of the things that happened with my writing music is I became a teacher of worship using contemporary Christian music. Y una de las cosas que sucedió a través del tiempo es que me convertí en un maestro de música contemporánea. One of the things I started doing is leading worship in large gatherings that had 3,000 and 5,000 and then up to 20,000 people in the 70s. Y bueno, en aquel entonces habían reuniones que se hacían de 2,000, 3,000 personas y me tocaba a mí tener que dirigir la alabanza en esas reuniones. In fact, in one of the places where I led worship, it is reported there were 50,000 people there that I was teaching new songs that I had written to. Y una vez se reportó que habían 50,000 personas en una de las reuniones que tuvimos y estuvimos enseñando las canciones que el Señor me había dado. Pastor, perdón que lo interrumpa un momento, pero me llama la atención cómo, bueno, no hemos comenzado aún con el tema, que el tema que hablamos es cómo aplicar la Biblia en lo cotidiano, pero qué lindo cómo puede, de una manera diferente, desde el principio el pastor comenzó a trabajar de una forma distinta a lo que entendemos como iglesia. Yeah, a little different. My church was in a barn, in a dairy barn on a farm. Y bueno, sí, claro que sí, muy diferente. Y de hecho, nuestra iglesia comenzó en un granero. Entonces, se veía diferente a lo normal, ¿verdad? We renovated the barn, of course, to make it a comfortable place for us. Y bueno, obviamente renovamos el granero para que se viera o estuviera cómodo para nosotros como iglesia. But our main audience were people that were our age or just a little younger, and we were leading a lot of people to Jesus, and then they would settle in, be a part of our Christian community with us. Y en ese momento la mayoría de las personas de la iglesia eran de nuestra edad o inclusive menores, pero ahí se conocía al Señor y crecíamos todos juntos. So I'm back at the time in the Jesus movement. That's what we called that era for churches that had a lot of youth and many of them hippies. Y bueno, en ese entonces lo que llamábamos el movimiento de Jesús,
donde habíamos muchas personas o jóvenes, la mayoría hippies. We had a lot of talented people that came together. We had a radio program that went out to over 200 stations every week. Empezamos a alcanzar o tener mucho alcance. Teníamos también un programa de radio que empezó a sonar en 200 diferentes emisoras. We had a newspaper on current topics that we distributed 20 and 30,000 copies of those every time we printed one. También teníamos un periódico que lográbamos imprimir hasta 30,000 copias que se distribuía a través del estado. We had 3 different bands, including one with myself that would go out and travel and do concerts and lead worship in churches and that sort of thing. Teníamos 3 bandas musicales, una de las cuales estaba yo, y salíamos a diferentes iglesias a dirigir la alabanza y alcanzar a otras personas también para Jesús. And we were trying to live together. Some of the people always lived on the farm, but in the area we tried to live together as a Christian community. Y también intentamos vivir como una comunidad cristiana. Mucha gente vivía fuera de la granja, pero muchos se mudaron y vivíamos como una comunidad cristiana. It was a great time. Realmente fue un tiempo maravilloso. Now Amen. that church is still in existence. However, in the mid 90s, I moved to Louisville, Kentucky. That church was originally in upstate New York. Y bueno, es una bendición poder decir que esa iglesia aún existe en la parte norte del estado de Nueva York. Y a mediados de los 90s, mi familia y yo nos pasamos a vivir a Louisville, Kentucky. So I started getting invitations to go and teach worship in other nations, and we did 27 projects of worship songs in languages other than English. Y bueno, también en el proyecto de la música pudimos hablar o ir a diferentes países y poder enseñar en un proyecto a las personas acerca de la alabanza, y pudimos traducir nuestras canciones a diferentes idiomas también. Was very exciting days, and I had 4 children, and we raised them in the middle of Christian community and in the application of how do we follow Jesus in every area of our life in the days that we live. Y bueno, nuestros 4 hijos los educamos bajo este concepto acerca de ¿verdad? La parte cristiana, cómo vivir los valores cristianos, y bueno, es así como hemos evolucionado como familia. My oldest son is pastoring the church in Louisville that I passed on to him in 2015. En el 2015 mi hijo mayor tomó la iglesia que yo estaba pastoreando, ahora él es el pastor principal. That's right. My other children are in the ministry in different ways. Mis otros hijos también trabajan en el ministerio de diferentes maneras. And my 17 grandchildren have all given their lives to the Lord and are part of our church and community. Y mis 17 nietos le han dado también su vida al Señor, y de muchas formas también son parte de la comunidad. Amén. Qué bueno, muchas gracias, pastor. Qué lindo, porque nosotros muchas veces vemos las personas que le sirven al Señor y encontramos, pensamos que es una vida aburrida, monótona, pero qué lindo que en el caso del pastor ha venido desde un cambio cultural incluso, porque para los tiempos que nos habla, yo me imagino la diferencia que era y el impacto que tuvo principalmente en la juventud ese cambio en la forma de servirle a Dios. Quiero preguntarle algo, pastor, antes de entrar en el tema que tenemos hoy. Quiero preguntarle, pastor, ¿cómo se siente uno después de tantos años de servirle al Señor y con nuevos retos, con nuevas direcciones que vienen todos los días? Cada día es diferente, no todo el tiempo es igual.
ago to do my best to follow the Lord, continue to be a learner in my life, and to affect and influence other people in a way where they would want to do that too. Y bueno, yo lo que hice fue un compromiso con el Señor de seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir simplemente, ¿verdad? El compromiso que obtuve con el Señor, y por eso aquí estamos todavía. Le voy a hacer una pregunta muy puntual que yo sé que nos va a llevar a entrar en el tema. ¿Cómo, lo más básico, cómo puedo yo aplicar los principios bíblicos a la vida cotidiana? ¿Qué puedo yo hacer para que la Biblia sea una guía en medio de un mundo sin dirección? A veces uno se siente en el mundo como que está sin dirección, pero luego se da cuenta que la Biblia, en los que creemos y hemos conocido al Señor, podemos vivir una vida para Dios en medio de esas dificultades. Pero ¿cómo hace, para qué, de qué manera sirve la Biblia para eso? Explica. So I love the Bible, and because I understand that the more time you spend in scriptures and understand them, it's really not that hard to apply to life, but it is something you have to work on consistently. Bueno, yo amo la Biblia, y algo que es importante es que aunque al principio sea difícil, ¿verdad? Cuando uno empieza a leer la Biblia, pero entre más uno la lee, se torna más fácil y definitivamente trae cambio a nuestra vida. Yeah, so some verses that have deeply affected me are verses like Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Algunos versículos realmente impactan mi vida, como el pasaje que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Why would Jesus teach that in the Sermon on the Mount if he didn't expect us to embrace it and work out what that means in our lives? ¿Por qué Jesús habría enseñado esto en el Sermón del Monte si no quisiera que realmente buscáramos estas cosas, seguir el reino de Dios? So that's been a theme of what I work through with myself and with my family and with the people that I've pastored. Y prácticamente ha sido un tema en mi vida, en mi familia, buscar a Dios, pues, primeramente buscar el reino de Dios, y esto es lo que realmente nos mantiene avanzando. So let me follow through on this into practical ways. Quiero hablar acerca de esto de una forma práctica. That can be just a theory, or it can actually be something that shapes your life. Esto puede ser quizás una teoría nada más, o algo que de verdad vaya a darle forma a mi vida. I had a time when the Lord gave me revelation about what the kingdom of God is. Recuerdo una vez que Dios me dio una revelación acerca de qué es el reino de Dios. And so I came to understand that I needed to learn to live like I had a king. Y lo que entendí es que yo tenía que empezar a vivir entendiendo como que si yo tengo un rey. That's what the scriptures mean when it says that the new church in Jerusalem said, and all over the Roman world, by the way, was saying Jesus Christ is Lord. Y esto es lo que quiere decir muchos pasajes, o cuando leemos en la Biblia, que dice que Jesús es el Señor. Yeah, so that's a parallel word to king. Y esta es una palabra paralela al rey. So Jesus is a king, he is a master, he is a Lord. Certainly he's our Savior, but it doesn't start and stop there. It goes into, you have somebody that you're accountable to. Y bueno, definitivamente Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y esto lo que quiere decir es que tenemos a alguien a quien tenemos que rendirle cuentas. So it's actually a person that we relate to in how we shape our life and whose voice we listen to about how we live.
Entonces Jesús es esta persona que, bueno, tenemos que rendirle cuentas, pero es quien quien moldea nuestra vida. So I have an ongoing conversation with my Lord, who is the King of all the earth and the Lord of my personal life. Y entonces debo tener una conversación continua con Jesús, quien es el Rey de todas las cosas. Reading the scriptures and meditating on them is a part of hearing God. Leyendo las escrituras y meditando en ellas es parte de cómo yo puedo conocer a Dios. And then the Holy Spirit, who the scriptures say God has given to live with us, we learn how to have conversations with Him so that we can be obedient. Y luego está el Espíritu Santo, quien Jesús nos dice que era lo mejor que se quedara con nosotros para que nos pueda guiar, para que nos pueda ayudar. Learning the scriptures isn't legalism, it's a dynamic of conversation between us and God. Aprenderse las escrituras no es legalismo, es simplemente una conversación continua que tenemos con nuestro Dios. What do I do with this, Lord? How do I apply this in my everyday life? Y entonces en esa conversación preguntamos, bueno, Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi vida diaria? It's a question that I've been asking for a long time, and the Lord keeps talking to me about it. Y es una pregunta que he tenido por mucho tiempo y es una respuesta continua que el Señor sigue dándome. Sometimes it's a challenge, and sometimes it's exciting to jump in and try to learn what God's saying today. Muchas veces es un reto, pero muchas veces también es algo emocionante de algo que Jesús me habla específico para ese día. Oyendo al pastor, me parece, entiendo, si estoy entendiendo bien, que en la conversación que debemos de tener con Dios, en nuestra oración, en nuestro devocional diario, tenemos que ponerla en un marco bíblico. O sea, saber qué dice la Biblia al respecto, para yo poder hablar con Dios desde la forma que la Biblia me está invitando a hacerlo, o que me dirige a hacerlo, más bien. So, I see life in our communing with God as a growing thing in our life about communication and about acting on what we see and learn from Him. Entonces es esta conversación, ¿verdad? Y donde Él me habla para yo saber paso a paso qué decido o qué debo de hacer en esta continua conversación. Very often, my wife and I talk about what song God has put on our heart first thing in the next day and what that might mean for that day. Y por ejemplo, mi esposa y yo hablamos y nos preguntamos, bueno, qué salmo o qué canción pone Dios en nuestro corazón y qué quiere decir eso para el día o lo que estamos viviendo en ese momento. See, talking with other people about what you think you're hearing God is a part of the learning process, and then it's a dynamic that actually makes the people who are following God together in a team. How does this work? What God's saying? What did you learn lately? That's great. Y también compartir con otras personas lo que Dios nos está hablando. Es parte de este crecimiento porque entonces se comparte, se escucha lo que otras personas también están escuchando acerca de Dios y es un constante aprendizaje y compartir de lo que Dios está hablando. But the scripture isn't just ideas. It's made to be integrated into our lives and to lead us in how we make choices and what the effects of our lives are on others and on the world in general. Y bueno, la Biblia no solamente son ideas, son instrucciones que nos ayudan una vez más a moldear nuestra vida, a saber qué pasos tenemos que tomar, qué decisiones debemos de tomar y no nada más una serie de ideas. Sí. I have so many examples that I could use, but I want to tell you something that my father told me when I was a young man. One of the things that he discipled me in. Tantas historias, pero quiero compartir con ustedes algo que mi papá me enseñó cuando yo estaba joven. My dad used to say, if it's in the Bible, it's true. Mi papá solía decir, si está en la Biblia,
es cierto, es verdad. And so here I am living with a whole bunch of hippies on a farm. Y aquí estoy yo viviendo con un montón de hippies en una granja. And I'm saying to them, if it's in the Bible, it's true. Y aquí me encuentro yo también diciéndoles, ¿verdad? En ese momento, si está en la Biblia, es verdad. Amén. So what are you going to do with God is love? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la verdad que dice que Dios es amor? And that's the way we would talk about the scriptures that we were either learning together or that individuals are learning, and we talk with each other about it, then we act on it. Y eso era lo que hacíamos. Poníamos una declaración así, todos comentábamos y hablábamos acerca de lo que leíamos en la Biblia y después también decíamos cómo vamos a implementar esto en nuestra vida. Pastor, Yes. esa relación con Dios, esa relación con la palabra, es la que definitivamente ha puesto la gracia de Dios en usted para adaptarse a los tiempos. That relationship with the Lord and with the Bible is what has been keeping you going on with in relationship with God. Yeah, absolutely. That has been what's been keeping me going on, and having a great wife who's living that way with me every day as well. Claro que sí, esto es lo que me ha mantenido y también una gran esposa que hablamos, comentamos y vivimos de esta forma y juntos crecemos. Que el Señor lo ha mantenido actualizado, porque los tiempos, la parte de la historia que a usted le tocó vivir cuando inició en los caminos del Señor es muy diferente a la que se vive ahora. So you've been Y- keeping updated because before it was a whole different time, but you know, the word still. Y esa gracia de Dios le ha permitido sobreponerse a esos cambios del tiempo y se ha adaptado. El Espíritu de Dios es vivo, es real, actual. The Spirit of you have been helping you to adapt to newer times. Well, yes and no. I must say this, okay? Sí, no, y Scripture's quiero decir meaning- esto. The scripture's meaning to people never changes. No. Y bueno, el significado de la Biblia para las personas nunca cambia. But Ok, our ok. culture, in the context of different generations, is changing. Y bueno, la cultura a nuestro alrededor a través de las generaciones sí cambia. So for me to apply the scripture to the culture today has a different perspective about it, but not about truth. Y bueno, de alguna forma aplicamos la Biblia con una perspectiva diferente, pero lo que no cambia es la verdad. Amén. And so this is great because you see, my wife and I considered it our responsibility to disciple our children. Y bueno, esto es maravilloso porque mi esposa y yo lo que hacemos es, consideramos que esta es nuestra responsabilidad para discipular a nuestros hijos. And so one of the things besides saying if it's in the Bible, it's true, Otra cosa que además de decir que si está en la Biblia es verdad, we also said to them, the time will come when your faith with us as your parents won't be enough. You'll have to own it yourself. también les decimos que su fe tiene que ser probada y que la fe de sus papás no les va a ayudar. And now, with our children, we're saying that to our grandchildren. Y ahora nuestros hijos le están diciendo eso también a nuestros nietos. Now, we are still involved in ministry and instructing other people and interacting with issues in the world. We're involved with that. Y estamos todavía involucrados en discipular a otras personas, guiar a otras personas, But so are our children, and so are our grandchildren. pero también nuestros hijos y también nuestros Las nietos. generaciones. Es- I have the operation to, ability to go to other nations like this. Y también tengo la posibilidad de viajar a otras naciones, como estoy aquí en Costa Rica. Ok. So it's very similar when you're trying to apply the scripture to another generation or another age. It's similar to apply the scriptures to another culture. Y así como es, o podemos aplicar la palabra a diferentes generaciones o tiempos, igualmente lo podemos hacer a diferentes culturas. Claro, claro.
Bueno, para quienes recién se conectan, recién nos sintonizan, estamos con el pastor Ted, se me fue el apellido, Sandwitz, bueno, Sandwitz, ok, con el pastor Ted Sandwitz, él nos está hablando hoy con respecto a la aplicación bíblica en la vida cotidiana, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de Biblia, pensamos que Biblia es para la iglesia, que en la iglesia es donde hay Biblia, que para ahí es donde sirve, pero no es así. La Biblia es muy general, la Biblia nos alcanza para tanto. Y hay una cosa que ahora que escuchaba al pastor hablar, antes de que tal vez Rosemary nos lea ahí unos mensajes, porque ya se está llenando, ¿verdad?, de mensajes. Estaba pensando yo que nosotros con la inmediatez y con la conexión mundial que hay hoy en día, vemos personas cristianas de Corea, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, un montón de personas cristianas, y hay un denominador común, que es que todos nos guiamos por la palabra de Dios. Y cómo homogeniza la palabra de Dios a un pueblo diverso, de diversas culturas, diversas edades, diversas ideologías, cuestiones políticas, trasciende política, trasciende cultura, trasciende edades. O sea, la Biblia es un marco muy amplio para que todas las personas tengan un lugar en la sociedad. Eso me llama mucho la atención. Y entonces ahora ya retomamos el tema con el pastor, pero antes Rosemary nos va a leer ahí algunos mensajes. Sí, con nosotros está Rosana Tedesco, nos dice buenas noches, Dios les bendiga. La hermana Bellita Castillo Valerio dice bendiciones pastores. Gerald de Mar nos dicen esta noche muchas bendiciones. Ana Rodríguez, bendiciones, saludos a Adrián y Ana. Bueno, la pastora Dionisia le contesta, un abrazo a los pastores por su sintonía. Ana Chacón Blanco nos habla desde Herradura, buenas noches, Dios los continúe bendiciendo. Y pastores, gracias por el programa. La pastora Dionisia dice un abrazo, pastor Ana y pastor Eduardo allá en Herradura, gracias por estar en sintonía. Eduardo Mora, saludos desde Pavas, el pastor Eduardo, desde Pavas en sintonía, excelente programa. La pastora Dionisia le envía un saludo a él y a la pastora Giselle Cajina, un abrazo y gracias por su sintonía. Nuestra hermana Ana Leiva dice bendiciones hermanos, Dios les bendiga grandemente, saludos y bendiciones. Y la pastora Giselle al final. La pastora Giselle también, la pastora Dionisia, ahí les está enviando a cada uno de ellos un saludo. Una respuesta a los mensajes que nos ponen. Saludos, dice la pastora Giselle Cajina, excelente programa. La pastora Dionisia dice, les invitamos a compartir este programa con sus redes sociales, Dios les continúe bendiciendo. El pastor Eduardo Mora nos dice, el mensaje de la Biblia es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Con mucha disciplina. Amén. La pastora Giselle Cajina nos dice, gloria a Dios, es edificante oír estos testimonios y el consejo sobre la palabra, reconociendo que la palabra es la verdad absoluta. Caminamos en estas verdades. Seguimos. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por acompañarnos, gracias por hacerse notar ahí en Facebook. Les recuerdo que ya mañana pueden buscar en YouTube, ahí van a encontrar este programa y pueden suscribirse al canal y pueden darle me gusta para que YouTube nos recomiende con otras personas. Bueno, continuamos con el pastor Ted. Pastor, en primer lugar, qué interesante, qué lindo todo lo que usted nos ha contado, todo es muy interesante. De verdad que tenía mucho que contarnos hoy. Tal vez yo comentaba antes de ir a las redes sociales, yo comentaba respecto a la homogeneidad que tiene el pueblo de Dios en un contexto mundial y
esto lo hace la Biblia, porque es una sola guía para muchas culturas, ¿verdad? Something powerful of the Bible that, it brought us all together. I guess you can comment on that. I can comment on that. The thought has been running through my mind of a scripture that is both challenging and absolutely wonderful. And that is when Jesus said, I am the way and the truth and the life. Y algo que ha estado cruzando mi mente es un pasaje que Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. So the words of Jesus, he's saying, to any culture, he is the way and the truth and the life. Y lo que está diciendo Jesús es que para cualquier cultura, Él es el camino, la verdad y la vida. It's not just any culture, but it's any generation. Jesus is the way and the truth and the life. Y no es nada más cualquier cultura, sino que también cualquier generación. Él es el Amén. camino, la verdad y la vida. Those are fascinating words. And the serious Christian will say, well, how is the way for me today? Y bueno, un cristiano puede decir, o una persona puede preguntarse, ¿cuál es mi camino hoy? Or when I hear what's happening in the media or see what's going on with youth or even adults in another generation, we say, what is the truth? Not what just are the ideas that are going around, but what is the truth? Y cuando vemos lo que está sucediendo en los medios o en los jóvenes o en otras culturas y demás, podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la verdad? No solamente lo que se dice, pero ¿cuál es la verdad? Because it's a challenge to apply the scriptures in different situations because we're used to our own situation from our own generation or from our own culture. Porque es un gran reto saber cómo podemos implementar la palabra de Dios en nuestra cultura, en nuestro día a día. But that's part of the Holy Spirit's job with us. Pero esto es parte del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. See, when God says something to us or helps us understand something, then we begin to work at communicating that with other people in our family and concentric circles out from that. Y cuando Dios empieza, o el Espíritu Santo empieza a trabajar algo en nosotros y empezamos a comunicarlo con los círculos a nuestro alrededor, entonces va a empezar a tener más revelación en nuestra vida. And it's especially wonderful when something you are able to learn yourself can be applied by someone else in another generation or another culture. Y es algo maravilloso que cuando el Espíritu Santo revela algo a su vida y usted logra comunicarlo y que alguien de inclusive otra generación lo pueda experimentar, es algo, una gran bendición. Okay, let me give you, for instance, here. This is a great scripture from Deuteronomy where God says to his children, Quiero citar una cita en Deuteronomio cuando Dios habla a sus hijos. Behold, I call heaven and earth as a witness to the truth of what I am saying. Donde dice, yo he llamado a los cielos y la tierra para que sean testigos de lo que estoy diciendo. I am putting the choice of life and death before you. Estoy poniendo delante de ustedes escoger entre la vida y la muerte. Okay? Choose life. Escojan la vida. Now, the reason I love this scripture is because when you choose death, which is sin, which is going your own way, which is listening to weird philosophies and that sort of thing. Y la razón por la que escojo este pasaje o me gusta es porque si uno escoge muerte, lo cual es pecado, o escuchar filosofías raras, Every time it will bring death or diminish people's lives. The fruit of their actions will do that. y cada vez que escogemos la muerte va a traer obviamente muerte a la vida de las personas o va a disminuir o a quitarle valor a la persona.
We have our own experiences to talk about what life is, and we have observations in culture and what's around of us to talk about what death is. Y tenemos también nuestras experiencias de qué es vida, cuando escogemos la vida y cómo transforma nuestra vida. Amén. Now, it's always our job to apply that to ourselves first. Y definitivamente es primero nuestro trabajo aplicar eso a nosotros mismos primero. Because our life can be a testimony of what is bearing good fruit in the world for us and for our communities. Porque nuestra vida va a ser un gran testimonio de ese fruto que se está dando para las personas a nuestro alrededor, para nuestra comunidad. And if we open our eyes, we can describe the death that is around us that people don't have to live in, but choose to live in. Y si abrimos bien nuestros ojos, podemos ver la muerte que rodea a las personas a nuestro alrededor. Y no es que les corresponde vivir así, pero deciden vivir de esa forma. Maybe they don't think they have a choice, Quizás crean que no tengan una opción, but we do. Every time the Lord will save us out of death and bring us to life if we want it. y si lo hay, si hay opción, si hay otra alternativa, cada vez Jesús viene y nos puede salvar. So there's always fruit. Jesus said, I have come to bring you life and bring it to you abundantly. Y Jesús mismo nos dice, he venido a darles vida y vida en abundancia. Now that doesn't look like a religious thing. That looks like something that affects us in our heart and affects us in our choices and affects us in our relationships with people. Y eso no es nada más religión, es algo que de verdad afecta nuestra vida, afecta nuestro corazón y afecta las decisiones que tomamos. Qué bien, pastor. Una pregunta que surge a través de la conversación es si para cada problema que nos presenta la vida hay una solución bíblica. Is there a biblical solution to every problem in life? Of course, but it Por supuesto que doesn't sí. read like a book that's written on every topic. Y no está escrito como un libro, ¿verdad? Que diga, esta es la solución para esto, esto es para esto. It reads like, if you want life, I'll help you find it. Dice algo así como, si usted quiere vida, yo le voy a ayudar a encontrarla. Okay, that's what the scriptures read like. If you're willing for there to be a God, then I'm willing to be God to you. Y más o menos también podemos decirlo de esta forma, si usted está dispuesto a tener un Dios, yo le voy a ayudar a encontrar a ese Dios. If you're willing for there to be truth that is designed to help human beings, then I'll talk to you about truth. Si usted está dispuesto a encontrar o buscar esa verdad en la vida, yo le voy a ayudar a encontrarla. So, these things are not meant to be like black and white, very simple things in a box. Y no es necesariamente que es como blanco y negro, ¿verdad? Metido en una sola caja. They're meant to be, here is a thought that comes from God that may address how you're living or what the fruit of your life is. Y si no, se ve más como aquí hay un pensamiento de Dios que se acerca a lo que usted está experimentando. No tan puntual como general. Exactamente. ¿no? You see, everything that God talks about isn't just about hitting the mark and missing the mark, just about light and darkness. Y no es nada más algo así como oscuridad y luz, ¿verdad? O fallar en esto específico. It is about that, but it's about somebody who will help you with your life. Y de alguna forma sí lo es, pero más todavía es alguien que va a ayudar en tu vida. Here's something that I notice in Latin America. It's just amazing. Algo que he notado en Latinoamérica, lo cual es asombroso. Even buses say the Good Shepherd on it. Y muchos buses tienen nombres bíblicos.
Even the culture recognizes that they have a history of knowing something about the Good Shepherd. La cultura en general sabe y conoce algo acerca del buen pastor de Jesús. This is a history in the Latin world. Y esto es historia en el mundo latino. And what that captures is that God is someone, not just rules and not just condemnation. Y esto nos habla de que Dios no solamente es condenación, sino que también es amor. Yo tengo que decir algo, porque tal vez me equivoque, pero antes, yo me convertí en el 83, en 1983, y a partir de ahí comencé a vivir, entré en un mundo distinto, de pensamiento diferente, era muy distinto la iglesia con fuera de la iglesia, en esas décadas, principalmente en la década de los 80, te voy a dar tiempo a la traducción. He met the Lord when he was in 83, and he totally could see the difference between the world and the church. Y después, con el tiempo, comenzamos a disminuir esa diferencia, y yo siento personalmente, no sé si me equivoco, me perdone algún hermano que tenga otra idea, yo siento que que comenzó a darnos vergüenza, ese decirle a un hermano en la calle, Dios te bendiga, de largo, Dios te bendiga, y el otro le contestaba, amén. Eso se daba mucho antes, en ese tiempo. Era más. Started to diminish, as the time came, and it wasn't that, noticeable, that difference, like, this is the church, and that's outside, and so now it's like more like we're embarrassed. Pero yo voy a este punto. El punto es que hoy yo tengo como costumbre decirle Dios te bendiga a todas las personas. Yo llego a la cajera del supermercado, le digo Dios te bendiga cuando me atiende, o cuando me bajo el bus le digo gracias, Dios te bendiga, lo acostumbro. Y lo lindo es que todas las personas de cualquier religión dicen amén. Y es un poco más difícil hacerlo en la iglesia, ahora es como que se voltearon los papeles, So se he said volvieron. personally, everywhere he goes, he tells people, God bless you. And even though he's saying all these things, people answer back saying amen. Mi pregunta, pastor, mi So, pregunta my question- puntual. ¿Cómo podemos invitar a esas personas que hoy nos ven, porque ya el tiempo se nos está yendo, lamentablemente aquí el tiempo se va rapidísimo? ¿Cómo podemos invitar a esas personas que no son practicantes de la palabra de Dios, que no son practicantes de la lectura bíblica, del contexto cristiano? ¿Cómo podemos invitarlos a que se metan en este sistema, que lea la Biblia, que participe, puesto que están bien adelantados, creo yo, porque como decía el pastor ahorita, todo el mundo conoce de Dios? So how can we invite other people, non-church people, to become part of this system in the little time we have now? How can we do it? Well, first of all, we have to do it honestly and not like it's just a rote statement, okay? Lo primero es hacerlo de forma natural, ¿verdad? Con amor, no como un estatuto, ¿verdad? So I like to encourage people to talk out of their life and their experience with God. Y una de las mejores formas es que los que ya conocen a Jesús puedan compartir sus experiencias. And I like to encourage people not to have to force a decision on other people, but just represent the goodness of God. Y no forzar la decisión en la otra persona, pero sí de forma personal mostrar la fidelidad de Dios. In fact, I'm convinced that you almost can't do badly at sharing God with people because the Holy Spirit is always working with you. Y hasta pudiera decir que es casi imposible equivocarse en cómo compartir a Jesús, porque el Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros. So the scriptures give a picture of tilling the soil, planting the seed, watering the seed, giving it time to grow, and then harvesting the seed. Y es como la palabra nos enseña, ¿verdad? Plantar la semilla, preparar el terreno, plantar la semilla, regarla,
que crezca y esperar que dé fruto. No podíamos irnos sin hacer esta invitación, ¿verdad? Hacer la invitación a las personas que nos ven, que puedan también acercarse al Señor y comiencen a entender que esto que hacemos nosotros es porque estamos convencidos que es el mejor camino y que hemos recibido respuesta al camino. Lamentablemente el tiempo se nos fue, ya no tenemos más tiempo, el tiempo es así, entonces le voy a dar unos 2 minutos al pastor para que termine para que se El mensaje. haga un cierre, para que Romelia ahí nos ¿Qué mensaje quisiera dar? Give a prayer, una oración o como quiera, le doy el tiempo Lo que el para Señor ya se diga. despide. 1 minute, say. Okay. Father, we are so grateful to share with an audience what is on our hearts and the good that you have done in our lives. Padre, gracias porque nos has permitido compartir con la audiencia lo que tú has puesto en nuestro corazón. And right now I bless every ear that's listening and every eye that's seeing what our testimony is. Y bendecimos a los que están escuchando y a los que están viendo. So in the name of Jesus, blessings be upon you. Así que en el nombre de Jesús, las bendiciones de Dios sean para ustedes. Amén. Muchas gracias, pastor. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Moisés, por haber, ya como Moisés, muchísimas gracias por haber venido y Mucho gusto. usted es hijo de un pastor muy conocido, con mucha importancia en la Alianza Evangélica y todo esto. Voy a invitar a su papá para que venga y muchísimas gracias, Moisés, de verdad, por compartir Aquí con estamos, nosotros. claro, con mucho gusto. Rubén. Sí, buenas noches a todos y le damos la gloria y la honra al Señor y sobre todo queremos darle gracias, Pastor Ted, por la enseñanza que nos ha dado en esta noche y le damos la gloria al Señor por una vida entregada, por una vida de entrega al Señor en lo que está escrito en la palabra, en el mandato de Dios que está en Mateo 28, que es la gran comisión, que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Gloria a Dios porque el pastor Ted ha cumplido y está cumpliendo todavía esa misión para enseñar las Escrituras, para bendecir a sus generaciones y que muchos conozcan que la vida en Cristo es una vida en abundancia. Gracias, Pastor Ted y Moisés. Buenas noches a todos y los esperamos en el próximo programa. Bendiciones.